Good morning. Buenos días, hermanos y hermanas. Bienvenidos al devocional matutino. Hoy vamos a mirar el Salmo 3. Y de hecho y la semana pasada terminamos unas lecciones que estábamos llevando a cabo acerca de David. Y cómo es que David siguió el camino hasta llegar a ser el sacerdote real. Y de hecho el asunto central es que Saúl no ha muerto todavía. Pero ¿por qué es que en este momento Dios quiere ungir a David para que llegue a ser rey? Y después de un tiempo, él fue, él fue echado del castillo o del lugar donde vivía Saúl, y él fue a un camino, a un tiempo de desierto. Y él anduvo por fortalezas, anduvo por bosques. Él tenía una relación cercana con moabitas, porque muchas generaciones atrás, muchos de sus ancestros, uno de sus ancestros era Ruth y ella era moabita. Y entonces toda la familia del lado del padre de David se habían ido hacia los moabitas era un lugar como de refugio para ellos en un tiempo. Entonces David estuvo en cuevas, estuvo en fortalezas, estuvo en el desierto, estuvo en Judá. Pero el camino hacia llegar a ser rey para David fue un camino, fue un sendero en donde su vida fue moldeada. Hasta que Saúl murió. Y entonces David trajo después una canción de gratitud y llegó a ser rey. Así que en el sendero, en el desierto, en ese proceso en el desierto, David estaba siendo continuamente formado por Dios. Al principio él confiaba en los filisteos, pero rápidamente él fue descubierto y tuvo que huir otra vez. Así que continuamente David está en un lugar de temor y que tiene que estar huyendo continuamente. Pero en ese proceso él conoce a Dios más y más y se conoce a sí mismo también más y más. Así que él fue ungido y entonces tenía que tener la perspectiva del rey y tenía que tener el estilo de vida de un sacerdote. Y entonces aún enfrente del enemigo, él podía ser capaz de dejar de lado y dejar ir. Y él sería entonces el que fue ungido por Jehová. Este es un sendero muy largo, es un proceso de llegar a ser, es un sendero de llegar a ser. Así que si usted piensa acerca de Saúl, Saúl no es así. Una vez que él fue ungido como rey, él de inmediato fue capaz de dirigir un gran ejército y pelear contra los filisteos. Y entonces, su sendero para llegar a ser rey es después de eso, él iba de declive hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Él estaba en temor
Él estaba lleno también de sus deseos egoístas, pero en el caso de David, él iba en una dirección que era hacia arriba. Él realmente está caminando hacia llegar a ser un sacerdote real. Y a esto yo le voy a llamar el precurso de David. Así que igual que nosotros necesitamos transformación, nosotros estamos en el proceso de llegar a ser sacerdotes y de llegar a ser reyes. Y tenemos que conocer el corazón de Dios y qué es lo que Él quiere con nuestras vidas. En estos tiempos de desafíos y tiempos difíciles y en tiempos de temor, su vida es prácticamente no tiene esperanza. Así que usted tiene que totalmente confiar en Dios. No puede confiar en sí mismo. Así que este salmo, cuando David escribió este salmo, esto fue cuando él ya era rey, que lo escribió. Nosotros vemos la diferencia de diferentes oraciones que David oraba hacia Dios. Y esas son las cosas que él ha hecho. El título que le quiero dar al Salmo 3 es Antes David había sido perseguido por Saúl. Si usted mira el libro de Samuel, una vez que David llegó a ser rey, todas las cosas que él ha hecho, él vino y si aún siendo rey, vino y tomó a una mujer que pertenecía a otro hombre y también creó estrategias para matar al esposo de esa mujer. De hecho, él también impactó al general al que confiaba más en él. Y también vino y torció el corazón de ese general. Así que el general sabe lo que está tomando lugar. Así que de hecho este general podría muy bien acusarlo o amenazar a David, porque él sabía lo que había estado tomando lugar. Es exactamente como lo que dijo el profeta Natán. Es porque usted no me respeta. Y es por eso que usted ha cometido adulterio. Y si usted usa la mano de otra persona para matarlo, usted es un asesino. Y bajo su familia entonces va a haber mucha rebelión. Y eso es lo que experimentó David, mucha rebelión dentro de su propia familia. Y después como también uno de los hijos de David vino y violó a una de sus hermanas. Todos ellos eran hijos de David. Y David no se daba cuenta de eso. Lo más cercano al rey y él no lo miraba y entonces problemas empezaron a levantarse. Y entonces Absalón huyó y David sencillamente lo ignoró y lo que hizo David fue retrasar sus respuestas. Y llegó al punto en que el general le preguntó al rey, ¿cuándo va usted a decirle a Absalón que regrese? Porque Absalón es el hijo que David más ama. Pero debido a estas luchas, porque David vino e ignoró los problemas y entonces los problemas empeoraron. Ese era David que nosotros conocíamos. Esa es la historia de los reyes en Crónicas. Está siendo
perseguido por su propio hijo, que ha levantado un ejército para pelear contra él. ¿Por qué tenemos este problema? ¿Va usted a orar? Dios ya le ha hablado a través de un profeta de que usted está haciendo mal. Esto ha sido ya predicho, todo lo que va a ocurrir en su casa. Y ahora los desastres llegan a usted, a su casa y a mucha gente. Ya no tengo nada más que decir. Yo estoy tratando ahora de huir y de salvar mi vida. Por supuesto que usted todavía puede orar. No debido a su propia justicia es que Dios le escucha. No. Yo pienso que esto es algo que realmente transforma. No es porque usted camina en justicia que Dios escucha sus oraciones. No. Entonces, ¿por qué es que Dios escuchó la oración de David? Así que, de hecho, para todos nosotros esto nos presenta una salida. ¿Qué tan justo es usted? ¿Qué tan justo puede usted ser? Que usted merece que Dios escuche sus oraciones. De hecho, nadie merece que Dios escuche sus oraciones. Pero tenemos que poner atención de este salmo, del Salmo 3. Hay que meditar en la palabra de día y de noche. Y la persona va a ser bendecida. Y entonces Dios es capaz de, porque Dios reina. Leer el libro de la ley, llegar a ser una persona que medita en la ley del Señor de día y de noche, conozca el corazón de Dios, y así no caminaremos en el camino de los inicuos. Vamos a caminar en el camino de la bendición de Dios. Y este es el Salmo 3, que Dios mira sobre su Mesías. Este es Salmo 2, que dice que pídeme a mí, yo le daré las naciones. Así que esto llegó a ser una muy importante escritura. Nosotros somos reyes junto con Dios. Dios no solamente dijo, wow, usted solo viene y recibe salvación y eso es todo. Pero no, el deseo de Dios es que también cuiden por la tierra. Él desea que la gente sea salva y que sus vidas sean levantadas y que ellos puedan crecer y madurar. Y así ellos puedan tener el impacto de un sacerdote real. Estos dos salmos básicamente el editor vino y organizó esto. Para mostrar el orden de Dios, para mostrar esto al mundo, para decirnos que tenemos que valorar nuestra identidad, tenemos que valorar la palabra de Dios. Y entonces llegamos al capítulo 3. Y podemos decir que este sí es el primer salmo de David. No estaba aquí siendo perseguido por Saúl. Él es ya el rey. Hermanos y hermanas, ustedes y yo, nosotros ya somos reyes y reinas. Dios nos ve como sus amados. Pero somos nosotros capaces de tener esa identidad. Cuando hablamos de esto, no es que estamos hablando que tenemos que burlarnos de nosotros, pero lo que sucede es que tenemos que enfrentar la realidad de nuestras vidas. Nosotros somos capaces de orar, de clamar a Dios. Entonces miremos la primera sección, versículo del 1 al 2. El subtítulo es En problemas nosotros clamamos a Dios. Versículo 1. David experimentó lo que
lo que es ser atacado, lo que es ver gente que se levanta contra él. Pero él de hecho fue quien provocó esto. Es un pecado que él causó. Y a través de la mano, Dios respondió a través de estos enemigos con David. ¿Y cuántos se levantaron contra él? Los enemigos crecieron, aumentaron. Él no está caminando en el sendero del Señor. No está en la posición de un sacerdote real. Él vino y había creado todos estos problemas y entonces el enemigo empezó a crecer en su vida. Los enemigos empezaron a crecer en su vida. Pero él no solamente estaba viendo este clase de odio, sino que eso puede ser, si fuera usted o yo, nosotros gritaríamos, nosotros les hablaríamos al enemigo, ¿correcto? Pero ¿qué hizo David? David lo que hizo fue clamar a Dios. Él clamó a ese Dios a que él conocía antes de que fuera rey. Porque después de que él vino y fue rey y pecó, todavía es el mismo rey, el mismo Dios a quien él conoce. David ha hecho terribles cosas, pero él aún puede clamar a Dios. Aunque él no había escuchado a Dios previamente, ni había caminado en el sendero del Señor, él hizo cosas en contra del Salmo 1 y cosas en contra del Salmo 2. Y ahora llegamos al Salmo 3. Y aquí en este Salmo es donde David clama a Dios. En desafíos, él clama a Dios. Muchos dicen, oh Jehová, que Jehová no lo va a librar, que Jehová no lo va a ayudar. Porque Dios le ha advertido a David a través del profeta Natán. Él entonces no iba a recibir la ayuda de Dios. Él está aquí en este momento bajo el juicio de Dios. Y mucha gente me va a decir, por eso que mucha gente le decía, oh, Dios no le va a librar. Todos los en el reino tienen o están escuchando o hablando rumores acerca de David. Aunque él era el rey, él no tenía la posición de rey. Mucha gente está hablando acerca de él, está hablando detrás de él, a sus espaldas. Y eso quizás también el pensamiento de David. Yo hice una situación terrible, pero Dios todavía me puede ayudar. Si usted no hubiera hecho nada, esos rumores serían solo esos rumores. Pero lo peor es que sí, él hizo todas esas cosas de las que se estaban hablando de él. Y todas esas cosas que se estaban hablando acerca de él. Todas esas cosas que se hablaban acerca de él, en realidad, son sus propios pecados en los que él ha caído. ¿Y qué tal usted cuando usted experimenta batallas espirituales y cuando usted siente que todos esos ataques o todas esas batallas espirituales vienen contra usted? Y tú piensas, oh, mi vida está bien, todas esas voces no me van a afectar a mí. Pero si esas voces le están ahorcando, entonces usted puede pensar, no, hay algo que no está bien, mi vida no está limpia, mi vida no está correcta. Quizás antes usted no era descubierto por otros, pero ahora está su vida expuesta. Y David no quiere enfrentar eso. Así cuando la gente peca,
¿Usted qué quiere? ¿Defenderse a sí mismo? ¿Llamarse que usted es un justo? Llamarse como si fuera justo. Pero ¿qué hizo David cuando su pecado fue expuesto? ¿Cómo él lo explica? De hecho, él estuvo como ciego hacia eso por mucho tiempo. Y ustedes todos saben que yo tuve un matrimonio anterior y mi esposa anterior me dejó. Y se fue, ¿por qué? Porque necesitaba apoyo emocional y se fue hacia una relación homosexual. Yo nunca pensé que mientras yo estaba estudiando mi doctorado, yo fui a América porque yo quería estudiar, yo quería hacer mi investigación y todo mi tiempo estaba totalmente invertido en eso. Yo no cuidé, yo descuidé a mi esposa. Yo no podía mirar que en esa clase de estrés yo estaba siempre enojado. Yo solo quería explicarme a mí mismo. Y yo siempre decía, yo fui una víctima en este divorcio. Pero ahora cuando yo miro atrás, me es tan familiar. Yo solamente le echaba la culpa a alguien más. Yo no miraba las cosas que yo había hecho mal. Y cuando yo enfrento todas las cosas malas que yo he hecho, ¿puedo aún así todavía orar? ¿Podemos nosotros clamar a Dios? Si no fuera por 611 la iglesia, yo no hubiera jamás, yo nunca hubiera sido capaz de poder mirar otra vez, porque si no ese velo me estaba cubriendo y estaba siendo ciego. La realidad. El verdadero pastoreo le va a cambiar a usted. Esa ceguera se fue abierta después de muchos años, porque yo pensaba que yo era un sacerdote real, pero yo era una persona rota dentro de mí. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Muchas personas, cuando ellos hablan acerca de mí, dirían, dijeron, oh no, Dios no te va a librar de eso. Y yo recuerdo un tiempo, un periodo en que yo estaba llorando y yo pensaba que yo era una víctima. Y yo pensaba que todo mi ministerio iba a finalizar, el matrimonio finalizó, mis hijos también, la relación con mis hijos iba a terminar allí, que no había nada más. Pero gracias a Dios, por oración, por medio de oración, Él me ayudó a despertar de mi ceguera. Así que esto es una proclamación de fe. Versículo ahora del 3 al 6. David no se mira a sí mismo, que lo que él lo que hace se vuelve hacia Dios, porque Dios es la salida, Dios es mi escudo, dice David. Versículo 3. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Es una proclamación de fe. Usted mira a las personas o se mira a sí mismo, ese es el final. O usted continúa estando ciego. Pero aquí hay una proclamación de fe. Porque entonces su vista se vuelve hacia Dios. Porque solamente Dios es mi escudo. No me puedo proteger a mí mismo, pero Dios es mi escudo. Porque entonces usted da su futuro, usted da su vida totalmente a Dios, completamente. Y Él es su gloria y no es su propia autojusticia, de sentir que igual yo soy alguien, de que yo soy muy asombroso. No. Lo que pasa es que nosotros tropezamos con nuestros propios pecados. E inclusive nuestro ego entra en la escena.
Es solo Dios quien puede ayudarme y es el único que puede levantar mi cabeza. Así que no camine allí cabizbajo. No se mire a usted mismo como un gusano. Usted tiene que tener fe. Aunque estemos muy rotos dentro de nosotros y aunque seamos nada, aunque nadie quiera cuidar o preocuparse de nosotros, ¿quién es el que puede y es capaz de levantar nuestra cabeza? Es Dios. Y entonces nosotros nos volvemos a Él. Amén. Versículo 4. Con mi voz clamé a Jehová y Él me respondió desde su monte santo. Él es el que me contesta desde su monte santo. David había dejado Jerusalén, pero él recordaba la montaña de Jerusalén. Y el templo está allí, el templo de Dios está allí. Y desde donde él está, él clama a Dios. Pero ahora él ya no está en Jerusalén, él está lejos del templo de Dios, pero él recuerda. Así que inclusive aunque yo ore hoy, Dios puede escuchar, Él no me va a ignorar. Así que hermanos y hermanas, cuando usted está en esos profundos valles, que usted siente que está tan solo y sin esperanza, usted tiene que entender que Dios sí le entiende. No sienta como que nadie me va a entender o escuchar, pero Dios realmente escucha. Porque este es el Dios de David. David usó su voz para responder y para clamar a Dios. No es meditación. Así que muchas veces aquí en la iglesia 611 le decimos, use su voz para clamar a Dios. Use la voz que es de forma audible. Y así que cuando usted ora, cuando usted clama, y así entonces cuando usted ora, usted no va a distraerse. Y entonces sus pensamientos no van y caen solamente en su propio problema. Porque a veces usted siente que usted está enfocado, pero en realidad lo que está haciendo en su mente es dando vueltas. Y no puede alinear su corazón con Dios. Así que cuando nosotros oramos tenemos que usar nuestra voz para hablar con Dios. Y entonces usted se da cuenta que cuando nuestra voz se eleva, usted se da cuenta de la realidad de su propia condición. Sus pensamientos quizás son muy caóticos. Es como una tormenta. Y entonces con su voz, usted usa su voz para expresarlo, ese caos interior, y entonces va a ser capaz de encontrar el sendero de la salida. Versículo 5. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. ¿No es acaso esto una hermosa imagen? Él había aquí experimentado depresión. Y en esta clase de situación, cuando él se despierta, ¿él se despertará? Sí, él va a poder despertarse. Y cuando la luz llega en ese valle tormentoso, él sabe que Dios le está protegiendo porque es Dios quien le sustenta, porque es Él quien le conoce. Y entonces dice la Escritura, no temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Versículo 6. ¿Ustedes saben por qué la gente estaba atacando a David? ¿Quiénes eran ellos? Eran su gente. ¿Por qué este asunto es así? Era la gente en quien él confiaba. Son los que se están levantando contra él. Son su propia gente. Así que entonces hay una batalla interna. Es una batalla interna en el reino. Pero él dice, no tengo temor de morir.
¿Qué es lo peor que puede pasar después de morir? Cuando él era joven, usted no puede imaginar en cuántas batallas él estuvo. Y de joven él había enfrentado a Goliat. Y él dice, no tengo temor. Ustedes pueden imaginar que él había como recibido él había recibido entrenamiento profesional militar. Él no tiene temor. Él no tiene temor del todo. Hermanos y hermanas, estas son las cosas que nosotros tenemos que aprender. No tener temor en las batallas. Cuando la batalla viene, pídale a Dios para que usted se pueda mantener firme. Porque es Dios quien nos ayuda a vencer. No son nuestras experiencias. No es nuestra experiencia. No es que yo solo digo que no tengo temor y de repente me convierto en alguien que no tiene temor. No es así. Pero lo que pasa es que David había experimentado en sus lugares más bajos que Dios le iba a proteger. Y aquí en la iglesia 611 yo me di cuenta de esta realidad. Muchos de nosotros tenemos temor de las confrontaciones. Muy, muy temerosos somos de ellas. Pero ¿quién es que tiene temor? Este temor de perder. Y entonces usted se echa hacia atrás. Usted dice, no puedo ganar esta batalla. Cada uno de nosotros tiene que levantarse y confrontar. No es que usted viene y explota con un gran arranque de cólera. No. Pero es que usted sabe quién usted es y la realidad en la que usted está. Tenga verdad dentro de usted para que usted pueda mantenerse firme. Porque muchas veces cuando no estamos seguros lo que hacemos es que nos echamos para atrás. Pero en la batalla espiritual nosotros tenemos que ser valientes porque es Dios quien pelea por nosotros. E inclusive, aunque David ha caído en este tipo de condición, Dios va a pelear por él. Y así entonces podemos pelear, luchar. Y David proclamó. Y aquí usted puede sentir la verdadera relación que hay entre Dios y David. David ha experimentado eso por sí mismo, allí cuando estaba orando en la montaña. En la batalla es como es que Dios había llegado a ser su escudo. Y así entonces cuando él duerme y cuando él despierta, él puede experimentar a Dios. ¿Somos capaces de resolver todos los problemas? ¿Usted cree que los problemas fueron resueltos? No es que solo venimos y nos consolamos a nosotros mismos y que estamos caminando en la verdad. No es así. David continuó clamando. Dios, por favor, levántate. Levántate, Jehová, sálvame. Porque Dios es el Dios de David. Ellos tienen una verdadera relación, una relación interpersonal entre Dios y él. Y él ha experimentado esa relación. Hay una historia en esta relación. Así que David sabe. No es que él está solo clamando al aire. Es que Dios va a escuchar su oración. Versículo 7. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío. Que el Señor nos ayude a mirar que es Dios quien va a herir los dientes de los perversos. En las batallas, el arma más poderosa es la lengua. Aquellos que no le entienden, que le acusan a usted. Pero David le pidió a Dios que quitara esa batalla de las lenguas. Y al final dice que la salvación es de Jehová. Él vino y oró, pidió por liberación. No solo que él reciba la victoria. Ella había sido
derrotado por su falta de moral. Así que él pidió a Dios que le ayudara. La salvación viene de Dios. Y él es el que necesita ser salvo. Él no tiene nada de qué jactarse. E inclusive en esta situación él pudo tener victoria. ¿Por qué? Por la salvación de Dios. No es por lo que hace el hombre. Señor, que tú bendigas a tu pueblo. A mí me parece que esta oración fue la que más se parece a una oración que viene de un sacerdote. Él estaba en problemas y David oró para que la gente pueda ver la bendición de Dios. Todas estas batallas espirituales, como usted viene y acalla todo eso, David no sabe cómo hacerlo, no tiene idea. Él estaba en derrota, pero él creía que Dios era el Dios que le iba a salvar. Y él tenía, y que él podía dar paz para todo el mundo. Él no es sencillamente una víctima inocente. No, no. Él hizo algo incorrecto y por eso tuvo que estar en cautividad y tuvo que estar dando vueltas, huir. Pero él no es inocente, pero él está dispuesto a orar. Este es el primer salmo de David, el Salmo 3. Que este salmo llegue a ser también nuestra oración. Que puedan quitar todos esos evangelios de prosperidad. Que usted se siente que usted es tan asombroso, que usted es alguien. Pero nosotros solo somos barro, tierra. Hay que orar porque Dios se deleita en nuestras oraciones. Él se complace en un corazón roto que ora. ¿Han ustedes visto esta imagen? Y muestran un boletín que tiene una imagen al frente. ¿Qué es lo que ustedes pueden ver en esta imagen? Es una persona que está humillada, que está de rodillas. Esa persona soy yo, esa persona es usted. Esa luz que está alumbrando a través que entra y que penetra en el bosque. En esta luz hay árboles, hay un sendero, todos nosotros podemos clamar a Dios. Levantémonos y adoremos juntos. No importa cuál sea la situación, podemos venir ante Dios. Él es nuestra gloria, no hay nada de lo que podamos jactarnos.
Tú eres mi roca, mi proveedor. En ti no hay temor. Eres mi pastor. Nada me faltará. Eres mi estandarte. En ti hay victoria. Tú eres mi roca fuerte. Eres mi proveedor. Eres mi pastor. Nada me falta. Nada me faltará. Eres mi estandarte. En ti habrá victoria. Tú eres mi escudo. La gloria de mi vida. Tú eres el que levanta mi cabeza. El llanto durará durante la noche, pero gozo viene por la mañana. Mi escudo, ese eres tú, Señor. Tú eres el que levanta mi cabeza. Por la noche está el llanto, pero el gozo viene por la mañana. Que todos proclamemos que el Señor es nuestro escudo, que todos oremos juntos. Señor, tú eres nuestro escudo. Tú eres el que levanta mi cabeza. Jesús, tú eres nuestra luz. Que todos demos gracias juntos, porque en nuestras vidas Dios es nuestra ayuda todo el tiempo y Él es el escudo que nos rodea. Tú eres el Dios que nunca nos olvida. Te damos gracias y te alabamos. Con nuestra voz te damos gracias a ti, Señor, porque tú nos has escogido, porque tú no nos olvidas, porque tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro escudo, nuestra fortaleza. Señor, te damos gracias porque tú nos has escogido a cada uno
Y cuando estamos en el valle de lágrimas, tú nos consuelas. Cuando estamos en problemas, tú nos salvas. Y tú eres quien nos cambia y nos has traído aquí a la iglesia 611. No importa qué tipo de condición sea en la que nosotros estamos, te damos gracias porque nosotros queremos continuar siguiéndote. Hoy en el Salmo 3. Dice, muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen, de mí no hay para él salvación en Dios. Hermanos y hermanas, cuando estamos escuchando el Salmo 3, en su vida, ¿está usted en este nivel de desafíos y dificultades? ¿Está usted atrapado en un gran problema y usted no puede entender por qué la gente me ataca a mí de esta forma? ¿Por qué? Porque yo caí en esta clase de valle. Y es como que usted estuviera enfrentando esto por sí solo y usted no entiende cómo llegó allí. Y llega al punto que usted no sabe qué hacer. Si esa persona es usted, Dios quiere ayudarle hoy. Ven, ¿podría usted venir aquí al frente? Dios realmente quiere ayudarle. Dios le está diciendo que Él es su escudo. Él no nos va a dejar a ninguno de nosotros. Aunque somos nada, pero si estamos dispuestos a volvernos a Dios, Él va a llegar a ser nuestra fuerza. Y esta mañana Él nos va a ayudar a cada uno de nosotros. Si usted tiene estos desafíos o estas dificultades, porque mucha gente le está atacando y usted no siente, no sabe cómo salir de estas grandes dificultades, venga aquí. Y quiero invitar a personal de la iglesia para que se ponga detrás de estas personas que han venido al frente. Porque cuando las personas están en tal tipo de retos, están con tal dolor que ellos no pueden ver la luz. Pero nosotros como sacerdotes reales ponemos las manos en estas personas y oramos por ellos. Santo Espíritu de Dios, ven a esta congregación. Nosotros somos como David, que estamos en medio de estos enemigos y de Absalón, y nosotros no podemos ver. Y tanta gente atacando a David. Tú conoces el dolor, tú conoces su sensación de desesperanza. Quiero invitar al personal de la iglesia para que venga y ore por estas personas que pasaron al frente. Señor, tú eres el que sana. Confórtalos. Hazles saber, Señor, que tú los entiendes, que tú los conoces. Y todos los hermanos y hermanas que están sentados, por favor, oren por su propia vida. ¿Cuáles son los desafíos que ustedes tienen? Porque todos tenemos desafíos. En medio de nuestros desafíos, oremos.
Señor, tú sanas los hermanos y hermanas que están en el frente. Cuando yo oro por ustedes, yo veo enfrente de usted hay un gran desierto y yo escucho al Señor decir, mi hijo, mi hija, clame a mí, porque cuando usted clama a mí, yo escucho al Señor decir, yo soy el Dios que crea ríos en el desierto, manantiales en el desierto. Y yo puedo ver que usted está tan cansado que no sabe cómo caminar. Pero Dios le dice, cada paso yo estoy con usted. Yo soy quien le llevo. Yo soy quien le llevo a usted, mi hijo, mi hija. Yo soy el Dios que restaura relaciones. Y yo soy el que permito que su vida llegue a ser más y más abundante y que florezca. Y yo puedo ver que el viento de Dios está soplando en su vida. Reciba el aliento del Espíritu Santo. Reciba restauración. Y yo escucho a Dios diciendo que debido a estos desafíos, Dios le dice, reciba el aliento, el viento del Espíritu Santo que está soplando sobre su vida y que una vez más conéctese con Dios, porque el manantial de vida va a florecer y va a poder salir nuevamente de su vientre. Y así ustedes van a ser capaces de ver milagros. Y que dentro de usted va a fluir. Y el Señor, a través de su poder de resurrección, le va a sanar. Y damos gracias a Dios. Amén. Todos levantémonos y adoremos al Señor. Dios es un Dios poderoso. Y proclamamos en fe y cantamos esta canción juntos y lo proclamamos en el nombre de Jesús. No hay nadie como tú. Tú contestas mi clamor. Tú eres quien da fuerza a aquellos que esperan en ti. Que esto llegue a ser la adoración de su espíritu hacia Dios. Eres mi fuerza, mi canción, mi fortaleza y mi roca. No hay nadie como tú. Tú nos alcanzas. Tú eres nuestra. Tú respondes nuestro clamor. Yo levanto mi cabeza en fe. Yo enfoco mi mirada en Cristo. Tú eres mi gloria y mi escudo en todo ángulo. Señor, levanto mi cabeza en fe y canto aleluya. Yo confío en ti para cada victoria. Yo levanto mi cabeza en fe. Yo pongo mi mirada en ti, Señor. Mi gloria y mi escudo. Mas tú, Jehová, eres escudo.
alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Proclamemos que Dios es nuestro Dios. Tenemos que proclamar, tenemos que volvernos a Dios, aunque estemos en grandes dificultades y problemas, aunque sentimos que estamos en un valle muy bajo. Pero al enfrentar estas batallas espirituales, Dios es nuestro Dios. Y yo quiero que los hermanos de 2 en 2 oren en el Espíritu y usen el Salmo. Usen el Salmo para orar. Ore por su vida. Y no importa qué está usted enfrentando, Dios es su respuesta. Entre en oración, en fe, usando el Salmo. Yo voy a orar una oración y ustedes van a orar esa oración y vamos a proclamarlo juntos. Gracias, Señor Jesús. En tu palabra hay muchas promesas y nosotros, tú definitivamente nos vas a contestar y tú vas a resolver nuestros problemas. Tú eres nuestro escudo y tú eres nuestra gloria.
Y tú quieres que nosotros levantemos nuestras manos. No importa qué problemas, sabemos que tú los puedes resolver y te damos gracias. Tú, Señor, vas a herir a los enemigos en la mejilla. Y tú vas a permitir que nosotros nos sentemos con reyes y con reinas. Y nosotros proclamamos así, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Al final, la Biblia dice que la salvación pertenece al Señor. Oremos por Hong Kong juntos. Justo ahora Hong Kong está enfrentando grandes dificultades. Que la salvación venga sobre Hong Kong. Y Señor, que tú bendigas a tu pueblo. Y oremos por la paz para Hong Kong. Oremos en unidad. Tenemos que usar nuestra identidad para así poder traer a más gente a ti, Señor. Que tú levantes más iglesias, Señor. Y nosotros pertenecemos a ti, Señor. Y nosotros podemos tener victoria en ti, Señor. Queremos orar por la tierra de Hong Kong. Nosotros estamos aquí, Señor, pero como sacerdotes reales, nosotros oramos para que tu paz venga sobre Hong Kong, en esta tierra, en este lugar. Que tu reino, mi Señor, este es tu reino, y que tú, mi Señor, vengas y que consueles a cada persona de Hong Kong. Queremos bendecir este lugar, esta tierra. Esta es una tierra, la tierra que pertenece a Dios y que es usada por Dios, y te damos gracias, Señor. Levantemos nuestras manos para recibir bendición. Señor, venimos humildemente ante ti porque nosotros no lo merecemos, no somos dignos. Pero desde el polvo, mi Señor, tú nos levantas y levantas nuestra cabeza y podemos llegar a ser sacerdotes reales, y tú nos das la perspectiva del cielo. Y desde la perspectiva del cielo podemos ver a Hong Kong, este pedazo de tierra. Es un lugar donde tú, Señor, te complaces y que tú quieres bendecir, no importa qué desastre haya experimentado. Pero tú permites, mi Señor, que la paz y el gozo vengan a nuestras vidas, y que para poder bendecir a Tai Po, para poder bendecir a Hong Kong. Este es un lugar donde tú te complaces, Señor, y desde tu perspectiva podemos ver cómo tú restauras esa ciudad. Y así en desastres, tú puedes, Señor, cambiar esto, y tú puedes restaurar esa comunidad de Tai Po. Y desde tus perspectivas, Señor, nosotros queremos bendecir Tai Po, para que tu luz brille en Tai Po, para que tu sonrisa en tu rostro mire hacia este pedazo de tierra, y para que tu luz brille sobre Tai Po y sobre toda la comunidad en Hong Kong y en todas las iglesias, y que podamos todos levantarnos para ser sacerdotes reales, para poder bendecir Tai Po y Hong Kong, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.